estaban llevando en un carro alado por bueyes. Los bueyes tropezaban, entonces Usa toca el arca y muere. Esto nos deja un gran principio. Puedes estar muy emocionado, pueden haber danzas, cantos, pero Jesús, el Maestro, dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. David, asustado, dijo: ¿cómo he de llevar yo el arca del pacto? Hasta que después, en el capítulo 15, David dice lo siguiente: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Entonces David reunió a los levitas y designó quién llevaría el arca. También quiénes serían los que llevarían la música, el arpa y cantaran. El verso 15 del capítulo 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Entonces tenemos un intento fallido y un intento exitoso. ¿Cuál es la razón? Seguir o no la Torá, los designios del Señor. David dijo en los Salmos: me apresuré a guardar tus mandamientos. Y es que esa puede ser para nosotros la única forma del verdadero éxito. Y aunque ya había pasado mucho tiempo desde Moisés y desde haber llegado el pueblo de Israel a asentarse en la tierra prometida, el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarían, menos su palabra. Del capítulo 18 al 20 se narrarán todas las victorias de David. Derrotó a los filisteos, a los moabitas y se adueñó de todos los botines o tesoros. Trajo carros, escudos de oro y todas las riquezas que ganó David fueron destinadas para la construcción del templo. También derrotó a los amonitas y a los sirios. Y en el capítulo 21 David censó al pueblo. Una de las últimas inflexiones de David fue esta: contar al pueblo. Esto era prohibido por la Torá, por la ley del Señor, los 5 primeros libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La única forma de poder hacer un conteo del pueblo era a través de ofrendas. Éxodo 30, verso 11, detalla cómo censar al pueblo. Escuchemos. El Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y los darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio de los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Ante el censo, el Señor le dio a David 3 opciones: 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de los enemigos o 3 días de la espada del Señor, esto es, una peste en la tierra. David respondió lo siguiente: ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Esto refleja un principio claro: la misericordia de Dios es abundante. Que el Señor nos libre entonces de caer en juicios de los hombres y nos mire con misericordia. Esos 3 días de peste provocaron una muerte extrema. El Señor lo llama a David para que construya un altar al Señor en la era, en el terreno de Ornán el Jebuseo, un hombre descendiente de los cananeos que David sacó de Jerusalén. Con el sacrificio el Señor detendría la plaga. Hay 2 puntos muy importantes e interesantes de este lugar, de este terreno.
Allí se trillaba el trigo, es decir, se separaba el grano del trigo de la paja, y será este lugar el que David comprará para la construcción del templo del Señor. Al subir al monte, David pedirá esa tierra a Ornán, pero se la ofrecerá sin ningún costo, y es aquí donde David expresa una de las frases más lindas en toda su historia. Verso 24. No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es suyo, ni sacrificio que no me cueste. En el capítulo 22 se detallarán los preparativos para el templo, y David le entregará a Salomón el legado de construirlo. David se dedicó a recoger oro y plata en todas sus conquistas. David señala en el verso 14 del capítulo 22 que con mucho esfuerzo recogió todo para la construcción del templo. Él dejó los planos y preparativos. El verso 5 dice lo siguiente: Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en abundancia. El mayor deseo de David era el tabernáculo para el Señor, y su mayor consejo guardar la ley y los mandamientos. David fue el hombre que exaltó la ley del Señor y mostró gran valor hacia los mandatos de él. El éxito del reinado de David y de que hoy lo sigamos recordando es justamente esa pasión por guardarlos. Escuchemos el consejo que finalmente le deja a Salomón. Ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo y seas prosperado, y edifique la casa del Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado, cuidarás de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. En el capítulo 28 y 29, David da sus palabras finales. Reúne a los principales de Israel, los jefes de las tribus, los administradores, los oficiales y los más poderosos, y declara que Salomón construirá el templo del Señor, que leerá a quien Dios había escogido. Probablemente estos capítulos corresponden al capítulo 1 de Primera de Reyes, en los que Adonías, el hermano de Salomón, intenta usurpar el trono y David reafirma la sucesión de Salomón con una ceremonia pública y muy política. Aquí también le entregará a su hijo todas las riquezas, oro, madera, piedras preciosas, todo lo que había acumulado para la construcción del templo, los planos, las ideas y también los grupos que había organizado para llevar a cabo la tarea. Escuchemos el capítulo 29, verso 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, piedras negras de diversos colores, mármol en abundancia. Además, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardé en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para el santuario, he dado para la casa de mi Dios. David buscó darle al Señor lo mejor de lo mejor, aún de lo suyo mismo. En comentarios narran que David llegó a vivir fuera de cualquier lujo, sin grandes mesas de comida, todo en lo más básico a pesar de ser rey. La idea y su deseo era ahorrarlo todo para el templo del Señor. El primer tomo de Crónicas culmina con los consejos de David a Salomón de guardar los mandamientos, los testimonios, los estatutos y la muerte de David, el hombre conforme al corazón del Señor. El verso 28 del último capítulo dice que murió en buena vejez, luego de haber reinado 40 años, 7 sobre Judá y 33 sobre todo Israel.
Si queremos seleccionar la palabra más repetida por el protagonista de este libro, sería mandamientos, ley. Y es que David tenía un profundo amor hacia la palabra del Señor. Escribió el salmo más largo, el Salmo 119, que solamente exalta la ley del Señor. De verdad, el Dios de Israel era su único Dios y es verdad, falló muchas veces, lo vimos en el capítulo de Primera de Samuel. Y eso nos deja a un reto más grande, estudiar mucho más sus mandamientos, si de verdad queremos agradar al Señor. Que el consejo que David le dio a Salomón sea el que recibimos hoy, guardar y estudiar todos los preceptos del Señor nuestro Dios. Y si cuesta, y si duele, y si molesta, mejor, mucho mejor, porque no le daremos a nuestro Dios algo que no nos cueste. Nos escuchamos en el próximo episodio para terminar Crónicas, un libro escrito para recordarle la historia a un pueblo que se había olvidado de su identidad, por estar exiliado en naciones lejanas y distantes al Dios de Israel. Y esto fue el libro más vendido, que los huesos secos vuelvan a revivir. Chau, chau. Noticias, amiga.